My Little Pony Fanfic. El orbe del titán. Capítulo 22. De vuelta al principio. Llegamos a las afueras de la ciudad con una precisión exquisita, y al caer la noche, descendimos sigilosamente sobre el aeropuerto como sombras. Repitiendo los pasos desde Gatwick, Willy y yo entramos a la torre de control de vuelo con facilidad, donde rápidamente nos encontró un vuelo. Para nuestra incomodidad, teníamos una escala en Río de Janeiro, pero sin otra opción, la aprovechamos. Blue había decidido quedarse con nosotros. Ya como un ser perfectamente inteligente, ansiaba una aventura más allá de la jungla. Promocionándose con razón como la unidad de exploración y reconocimiento de nuestro grupo, decidió que no había causa más noble para un loro que ayudar a salvar un planeta entero. También demostró ser el señuelo perfecto, pues cuando Willy y yo nos infiltramos en la torre de control, se encargó de revolotear por el exterior y golpear las ventanas con el pico. Esto distrajo a muchos empleados del interior, dándonos mucho margen de maniobra. Huelga decir que rápidamente se convirtió en el octavo miembro de la compañía de Willy, muy bien recibido. Ahora estábamos en el segundo avión, y una vez que la bodega de carga estuvo sellada, todos nos dejamos caer sobre nuestras espaldas y suspiramos al unísono. Lo logramos, susurré, estirándome. Siguiente parada, Inglaterra. Eso fue estresante, murmuró Fluttershy. Admitiéndolo, le aseguré que lo peor ya había pasado y que en tan solo 13 horas estaríamos de vuelta en suelo británico. Una vez en el aire, Willy nos dio a todos una dosis de piel térmica, y luego decidimos por unanimidad echarnos una siesta. Nos apiñamos, exhaustos, en medio de la bodega de carga, y rápidamente nos quedamos dormidos. Tuve más sueños extraños con ese unicornio azul pálido, aunque no tan intensos como el primero. Sin embargo, algo seguía igual, pues todos mis sueños con él terminaban exactamente igual. Mirando fijamente a los ojos de la princesa Celestia, pronuncié mis últimas palabras, antes de quitarme la vida frente al orbe de los titanes. No aborrezcas al que me hace volver a ti, sino ámalo más bien, como una vez me amaste. Abrí los ojos de golpe y me incorporé, intentando comprenderlo. Por desgracia, como siempre, no entendía nada. Mis pensamientos, tan pesados, fueron literalmente arrancados de mi cabeza por una turbulencia que también despertó a los demás. Poco a poco nos fuimos despegando, y una vez que estuvimos completamente despiertos, Aj repartió algunos bocadillos, y mientras comíamos, nos pusimos a hablar sobre la siguiente etapa de nuestra búsqueda. Entonces, cuando estemos listos para buscar la siguiente pieza, ¿subiremos a otro avión?, preguntó Rarity. No me malinterpretes, es un medio de transporte eficiente, pero seguro que hay una mejor manera de ir de un lugar a otro. Fluttershy coincidió y señaló que, si bien volar nos había llevado razonablemente a Brasil, la distancia a pie que nos había supuesto desde el fragmento del orbe era un poco extrema. Todos coincidieron, yo incluido, y me irritó pensarlo. Si hubiéramos hecho escala y hubiéramos ido directamente al aeropuerto Eduardo Gómez, habríamos conseguido el fragmento semanas atrás. Nunca nos habríamos encontrado con Íñigo y nos habríamos evitado todos los horrores que sufrimos a instancias suyas. Entonces, de mi mente, surgió un pensamiento bastante largo, que no pretendía evocar. Tenía el mismo acento escocés que antes, cuando toqué por primera vez el fragmento del orbe. La retrospectiva es una pendiente descendente, muchacho. Piénsalo, Willy se desmayó en el primer avión, así que una escala habría sido imposible de todos modos. Pero digamos que no, y que nunca te capturaron, entonces nunca habrías provocado ese motín. Íñigo seguiría suelto, todos esos pobres diablos del Stoke Up seguirían cautivos, y esa dulce Nicole seguiría, bueno, ya te haces una idea. Tú y las chicas pudieron haber sufrido, sí, pero el camino que tomaste llevó a la destrucción de Íñigo, junto con su cártel. Innumerables vidas se salvaron a tu costa, así que no te preocupes por los podría haber y los debería haber, ¿de acuerdo, muchacho? Siempre hay un rayo de esperanza. Es cierto, murmuré en voz baja, reconociendo el inesperado ataque de sabiduría. No estaba muy seguro de por qué se me había ocurrido con el acento, pero claro, disfrutaba poniendo voces diferentes de vez en cuando. Era un imitador talentoso, y hacer imitaciones era un pasatiempo muy divertido.
Encogiéndome de hombros, supuse que mi monólogo interior estaba empezando a hacer lo mismo. Sería absurdo pensar que había sobrevivido al tratamiento de Íñigo sin sufrir daño mental. Quizás la voz era un toque de locura inducida por el trauma. Bueno, a mí no me mires, les dije con una risita a las chicas, volviendo al presente. Subirme a un avión fue la mejor idea que tuve. Sé que es largo, pero funciona. Supongo que incluso el ingenio humano tiene sus límites, bromeó Rarity. Bueno, sola, claro, dijo Pinkie crípticamente. Estiramos el cuello y miramos al pony rosa con confusión, y le hice un gesto para que explicara más. ¿Sabes cómo la magia de Duilig puede aprovechar tus señales eléctricas? Y si, en lugar de usarlas para encontrar el siguiente fragmento, las usáramos para llegar allí. Inhalando ruidosamente y encendiendo su cigarrillo, Duilig miró a Pinkie con exuberancia. ¿Sabes? Podrías estar en lo cierto. Si supiera dónde está el siguiente fragmento y pudiera aprovechar la frecuencia eléctrica correcta, teóricamente podría lanzar un hechizo de teletransportación y dejar que la señal lo transportara. ¿Cómo funcionaría eso exactamente? Pregunté, ahora perdido. Para simplificarlo un poco, Duilig explicó que cuanto más lejos se teletransportaba un unicornio, más mana costaba. Incluso con su magia, ir más allá de unos pocos cientos de kilómetros sería imposible. Se quedaría azul al instante. Pero si la sugerencia de Pinkie tenía algún peso, entonces, en lugar de intentar teletransportarse de un lugar a otro, podría centrarse en una frecuencia artificial e intentar teletransportarse a su destino. En esencia, podría usar la señal, lo que le permitiría viajar distancias increíblemente largas sin gastar mucho maná. Tarareando con reticencia, señalé que había muchos que hubiera pasado si, en torno a esta teoría. Lo sé, respondió ella. Pero digamos hipotéticamente, por el bien del argumento, que funciona, podría instalar un nodo de portal en nuestro campamento y luego teletransportarme a la siguiente pieza, o al menos cerca. Luego, una vez recargada mi magia, podría abrir un portal desde mi ubicación a la tuya. Sería fácil e infalible. Entonces, ¿por qué carajo no hicimos esto con el primer fragmento? Pregunté. Porque Pinkie lo acaba de sugerir, tonto estúpido. Mordiéndose el labio inferior de inmediato, Duilig reconoció rápidamente la dureza de sus palabras y me miró como si dijera no quise decir eso. Todos la miraron con severidad y ella se aclaró la garganta. El punto es que, esto podría funcionar asintiendo, decidí pasar por alto el arrebato. Aunque había sido grosero, el ataque de ira fue claramente más bien un lapsus lingüístico por frustración, del que se arrepintió de inmediato. Mirando a Pinkie, sonreí con suficiencia, acariciándome la barbilla al hacerlo. Sabes, si hay algo que la caricatura acertó, es confiar en Pinkie y sus corazonadas. Así que si ella cree que esto funcionará, pues hagámoslo. Eso sí que es algo en lo que podemos estar de acuerdo, resopló Duilig. Con el acuerdo de los demás, el plan quedó establecido. Al llegar a Gadwick, regresaríamos a mi antiguo hogar y acamparíamos en algún lugar del terreno. Cuando estuviera lista, Duilig instalaría un nodo de portal y regresaría al aeropuerto. Una vez allí, usaría sus frecuencias para localizar el siguiente fragmento del orbe, e intentaría teletransportarse lo más cerca posible. Si lo conseguía, desplegaría un segundo nodo allí y abriría el portal enseguida, regresando con nosotros con sus hallazgos. Después, todos juntos recorreríamos el lugar y recogeríamos el fragmento en equipo. Ese sí que es un buen plan. Dije, aplaudiendo. Escucha, escucha. Asintió Rarity, levantando un casco en el aire. Los demás relincharon y vitorearon con arrogancia y confianza, y parecía que por fin había una vaga sensación de unidad en nuestra compañía. Con todos los asuntos importantes resueltos, nos enfrascamos en una conversación más relajada, mientras las chicas repasaban la saloma que había cantado en el barco. No sabía que pudieras cantar tan bien, dijo Fluttershy. O en absoluto, añadió Rainbow Dash. Ay, PFFT. No, no sé cantar. Me burlé. Bueno, sí puedo, pero, elijo no hacerlo. ¿Por qué no? Exclamó Rarity. Tu voz es maravillosa, cariño. Encogiéndome de hombros, le expliqué que solo había empezado a cantar porque me había animado el momento.
La verdad es que era increíblemente tímida para cantar. Acercándose tímidamente a mí, Fluttershy admitió que se sentía totalmente identificada con eso. Pero, sea como sea, a mí, personalmente, me encantaría volver a oírte cantar. No pude evitar sonreír, y de dentro de mí surgió una pequeña oleada de confianza y autoestima. Entonces, con mucha menos delicadeza, Pinkie se me acercó y me gritó directamente a la cara. «Cántala otra vez». La canción tenía azúcar. Rainbow Dash agarró a Pinkie y la ayudó a contenerla, mientras yo reía entre dientes y le prometí que seguro la volvería a cantar algún día. Con el tema de la música en el aire, Rainbow Dash señaló que antes de que me capturaran, les había prometido que les dejaría escuchar más música en mi teléfono. Rarity y Fluttershy se enderezaron de la emoción, recordando esto también. No recuerdo esto, dijo Applejack frunciendo el ceño. Con una risita nerviosa, Rainbow explicó que solo había sido algo entre nosotras cuatro, ya que nos gustaba trasnochar. Pinkie y Applejack, deseosas de ser incluidas, preguntaron si también podían escuchar algunas canciones, a lo que accedí encantada. Rebuscando en mi bolso y sacando los auriculares, dejé que Pinkie escuchara una canción primero. Rebuscando entre mi amplia selección de canciones en busca de algo alegre y animado, finalmente me decidí por ella. The Outcast. En cuestión de segundos, la pony se balanceaba y zapateaba al ritmo de la música, con una sonrisa de oreja a oreja. A mitad de camino, se levantó y empezó a bailar, meneándose de pies a cabeza y pavoneándose. Entonces, inesperadamente, empezó a mover las caderas agresivamente de una forma muy cuestionable. «Ah, ¿sí? Un poco de funk. Un poco de funk», gruñó, sonriendo con picardía. Apartando la mirada, miré a los demás con los ojos muy abiertos. Todos estaban visiblemente mortificados también, pues la mayoría estaban sonrojados y hacían todo lo posible por mantener la compostura. «¿No se da cuenta de lo bien que se ve?», pregunté entre dientes. «No». Se rió Daisy, muy divertida por el espectáculo. Con una sonrisa en mi cara, me apoyé en Rarity y miré a Pinkie. «Se lo voy a decir». Con un jadeo, Rarity frunció el ceño y me dio un empujón firme. «No te atrevas». Se puso de pie y fue a calmar a Pinkie, pues la yegua estaba rozando la maleta de alguien, provocando un ataque de histeria en Rainbow y Applejack. Mirando la escena, negué lentamente con la cabeza y murmuré para mí misma, incrédula. Alguien tiene que decirle. Cuando terminó la canción y se acabó la hilaridad, le di a Applejack los auriculares. Al principio, iba a elegir una de las canciones más country de la banda Ellos Sean. Pero luego recordé que su cantante principal era nada menos que Ashley Ball. Siendo la actriz de doblaje de las versiones animadas de Rainbow Dash y de la propia Applejack, temí que fuera demasiado alucinante para la pony, así que opté por lo seguro y elegí Boondocks, de Little Big Town. Sin duda, acerté, como quedó claro cuando Applejack me abrazó al terminar la canción, afirmando que ninguna música le había hablado así antes. ¿Hay alguna manera de que podamos llevarnos algo de tu música?, preguntó. No creo que sea imposible, comencé, rascándome la nuca. Quizás al final de todo esto, pueda conseguir un reproductor de música portátil, como un iPod o un Walkman. Así podría descargarte un montón de canciones y te lo llevarías para recordarme. Es una idea estupenda, respondió ella sonriendo cálidamente. Me gustaría mucho. Como todos haríamos, supongo, añadió Rarity, sonriéndome con dulzura. Entonces me encargaré de que te vayas a casa con uno, declaré, bajando la cabeza. Las orejas de Pinkie empezaron a aletear irritablemente, y solo pude suponer que se debía a su sentido Pinkie. Resultó ser así, ya que pronto nos perturbó otra turbulencia, que nos hizo resbalar juntos por la bodega. A partir de ahí, la cosa solo empeoró, y pronto nos vimos todos dando vueltas como bolas de pinball. Pinkie, por supuesto, lo convirtió en un juego, y reía y chillaba de alegría cada vez que la pateaban o la hacían resbalar. Los demás, sin embargo, nos divertimos un poco menos. Será mejor que esto termine pronto, gimió Applejack. Estoy empezando a sentir náuseas. Estoy segura de que terminará pronto, le aseguré, poniéndole una mano en el hombro y apretándole rápidamente.
Como para fastidiarme, el avión se sacudió aún más fuerte, dispersándonos con más fuerza. Rainbow Dash salió despedida hacia Pinkie, y Duilig se desplomó en mi regazo. La miré y le dediqué una sonrisa incómoda, arqueando las cejas con diversión. Mira, sé que querías hacer las paces, pero podemos ir un poco más despacio. Oh, vete a la mierda. Los dos nos echamos a reír a carcajadas, y ayudé a la unicornio a enderezarse y a bajarse de mí. Al ponerle una mano en la muñeca, me di cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Duilig, te estás congelando incluso con mi propia dosis de piel térmica. El pelaje de la yegua estaba notablemente frío al tacto. Apartó la pata delantera de un tirón y se puso de pie, haciendo una mueca. Estoy bien. No te habrás lanzado piel térmica, ¿verdad? Rompiendo el contacto visual, miró al suelo y me di cuenta de que estaba temblando. Tenía los labios resecos y la nariz le goteaba visiblemente. ¿Cómo es posible que nadie se hubiera dado cuenta? Al oír lo que dije, Rarity se acercó e intervino. Lo siento, pero acabo de escuchar bien. Sin querer confesar, pero también absteniéndose de acusarme de mentirosa, Duilig se refugió aún más en su caparazón, encorvando los hombros y cerrando los ojos, temblando de pies a cabeza. Se me encogió el corazón al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Duilig se estaba castigando a sí misma. Ese solo estoy guardando algo de maná para cuando lleguemos, tartamudeó. Al diablo con eso. Le dije. Lanza piel térmica, ahora. Necesito el maná para entonces. Todos empezaban a congregarse, todavía tambaleándose por la turbulencia. Desesperada por no tener público, Duilig cedió y se conjuró el hechizo, brillando levemente de color naranja y dejando escapar un profundo suspiro de alivio. Rarity le ordenó a Fluttershy que revisara al unicornio, y por suerte, le dieron el visto bueno. ¿En qué demonios estabas pensando? Ladré. ¿De qué sirve un poco de maná extra si te congelas, eh? No sirves de nada si tenemos que arrastrar tu cadáver refrigerado, ¿verdad? Parpadeando rápidamente e intentando no llorar, Duilig murmuró algo parecido a una disculpa, lo que me hizo retroceder. Aunque estaba enojada con ella, estaba preocupada. A pesar de toda mi ira hacia ella, y después de todo, este tipo de castigo autoinfligido no era el camino a seguir. Rainbow Dash claramente pensaba lo contrario, mientras miraba al unicornio sin una pizca de empatía y ponía los ojos en blanco. Me senté junto a la Pegaso, y fue entonces cuando resopló enojada y me miró. ¿Cómo es que ahora todos la adoran? Se burló. Después de cómo ha sido Duilig, se merece congelarse. Rainbow, vamos, chasqueé la lengua. Es tu amiga. Mirando hacia abajo a sus cascos, Rainbow Dash gruñó con fastidio. Lo sé, pero, ¡puaj! Estoy tan enojado con ella. Todos lo somos, Daisy. Pero aún así, es tu amiga. Coloqué suavemente una mano sobre su cabeza y pasé mis dedos por su melena multicolor. En el fondo, ustedes 6 se adoran y lo saben. Les prometo que, cuando regresen a casa, sea cual sea esta etapa rara con Duilig, pasará. Está bien, resopló ella. Después de eso, todo se calmó. Duilig tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones, y una vez que la turbulencia terminó, Rarity nos preparó té. ¿Cómo se siente tu mano? Preguntó Fluttershy, bebiendo de su taza. Pica más que nada, respondí, mostrándoselo. Está empezando a descamarse, y no tienes idea de lo tentador que ha sido empezar a hurgarlo. Cayún, eso es asqueroso. Balbució Rarity, poniendo los ojos en blanco. Los demás se rieron y yo repasé mis otras heridas. La mordedura de cocodrilo estaba casi curada. Solo estaba un poco rosada y sensible. La mayoría de mis otras heridas también se habían recuperado por completo, dejando solo algunas cicatrices aquí y allá. Lo único que no había cicatrizado del todo era la profunda laceración en mi pecho, dejada por el machete de Íñigo. Los puntos de Rarity, junto con una generosa capa de Ozima, sin duda habían ayudado, pero eso no había impedido que la herida formara una cicatriz roja y torcida, que dolía con más frecuencia que bien. Lo bueno es que mis uñas están casi completamente recuperadas, dije sonriendo. Duilig se estremeció, y supe que recordaba el momento en que Íñigo se los arrancó y se los arrojó, junto con lo que ella misma tuvo que hacerme.
La miré con solemnidad, sabiendo exactamente en qué estaba pensando, y fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Quizás por eso hiciste que mi clon sintiera dolor. Era solo una corazonada, pero tenía algo de sentido para mí. Duilig sin duda había quedado traumatizada por lo ocurrido ese día. Sería absurdo suponer lo contrario. La habían obligado a sentarse y observar cómo una persona sufría una tortura literal, y luego a participar en ella, todo ello completamente impotente, sin el más mínimo control. De nuevo, era solo una teoría, pero especulé que Duilig quizás había visto una oportunidad para recordar ese momento, y esta vez, ella podría tener el control. ¿Habían sido sus acciones una respuesta impulsiva al trauma? ¿Una forma de afrontarlo? ¿Algún método distorsionado de autoterapia? Mientras reflexionaba, me parecía cada vez más probable que hubiera intentado recrear el evento traumático, en un momento en el que tenía todo el poder. Había intentado minimizar el impacto que la violenta crueldad de Íñigo tuvo en ella, tomando su lugar como torturador. No lo hiciste por odio, ni por rencor, pensé, mirando al unicornio, no, lo que hiciste fue un acto retorcido de autoconservación. Creo que has dado en el clavo. La voz escocesa asintió. Eso no excusa lo que hizo, claro está, pero sí, lo que hizo no fue por malicia, en realidad. La chica intentaba arreglarse, solo que de una forma muy jodida. Asentí levemente, aparté la mirada de Duilig y me guardé mis pensamientos. Seguía enfadado con ella, y sin duda, más allá de poder perdonarla, si es que alguna vez lo hacía, pero esto sin duda me había dado mucho en qué pensar. El resto del vuelo transcurrió sin mayores inconvenientes, salvo por algunos que necesitábamos ir al baño con urgencia, y la pobre Fluttershy casi lloraba de ganas. Oímos el sonido del tren de aterrizaje al desplegarse y nos preparamos para el aterrizaje, agarradas y tensas a un lado de la bodega. Sentía contra mis costillas las firmes alas sin plumas de Rainbow Dash, aún vendadas. Me dio un vuelco el corazón y cerré los ojos, luchando contra el profundo dolor que sentía por ella. El avión impactó contra la pista y todos salimos disparados hacia adelante, con Pinkie Pie soltándose y propulsándose hacia adelante con un chillido de alegría. ¡Ué! Se detuvo de golpe y soltó una risita, mientras los demás nos preparábamos para salir. Duilig nos lanzó Invisipone, y Blue se escondió en la melena de Fluttershy. Amigo. Me reí entre dientes, señalándolo. Eso no va a funcionar, todavía podemos verte. Polla y pelotas. Graznó enojado, haciendo que Fluttershy jadeara ruidosamente y enviando a Rainbow Dash a un ataque de histeria. Con ese plan fracasado, Blue improvisó rápidamente. Demostrando su inteligencia con un toque de genialidad, saltó hacia la pila de equipaje y localizó una bolsa de lona que no estaba demasiado llena. Agarrando la cremallera con el pico, la abrió y se metió dentro. Saldré cuando no haya moros en la costa. Kark. Le hice un gesto con el pulgar hacia arriba y entonces recordé que no podía verme. Tras confirmarlo verbalmente, me uní a los demás mientras se congregaban junto a la puerta de carga. Esta se abrió y un trabajador del aeropuerto entró. Pasar junto a él fue pan comido, y hablando de pan comido, todos emitimos alegres murmullos al llegar a tierra. ¡Ay, el tiempo británico! ¡Cuánto te he echado de menos! Suspiré profundamente, extendiendo los brazos. Como estaba a finales de verano, el aire seguía siendo bastante cálido, pero comparado con Brasil, era como entrar en un refrigerador, justo como me gustaba. Los demás parecían estar de acuerdo, y tanto Applejack como Rarity comentaron lo fácil que era respirar ahora que el aire no era tan húmedo. Sí, hace un tiempo estupendo. Tengo muchas ganas de orinar. Gritó Rainbow, bailando sobre las puntas de sus cascos. Yo también. Añadió Pinkie, bailando de forma similar. Dios mío, yo 3. Jadeó Rarity, dándose cuenta de repente de la urgencia con la que ella también necesitaba ir. Yo 4. Grité. Todos los números para mí. Se lamentó Fluttershy. Al darnos cuenta de que estábamos a punto de estallar, salimos a toda prisa de la pista, riéndonos como niños pequeños mientras intentábamos contener la vejiga desesperadamente. Localizando rápidamente el pequeño trozo de bosque de antes, descubrimos que la cerca de alambre había sido reparada, pero no duró mucho.
A pesar de tener poco maná, Zuilig estaba demasiado desesperada como para preocuparse, y literalmente abrió la cerca por la mitad, rompiendo la cerca y haciendo que pareciera como si un monstruo la hubiera destrozado. Tienes suerte de no haberte desmayado, le dije mientras trepaba por el agujero. Era eso mearme encima, gritó ella. Riendo, llegamos al bosque y nos separamos, escabulléndonos tras los árboles y arbustos para hacer nuestras necesidades en privado. A lo lejos, oí a Rainbow Dash emitir un gemido dramático, intencionalmente lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos. Riéndome disimuladamente, decidí estar a la altura y levanté la cabeza, donde solté el gemido de placer más ridículo que pude emitir. Las carcajadas de las 6 chicas resonaron en el bosque, y cuando finalmente volvimos a reunirnos, no pudimos evitar estallar en una segunda ola de risas intensas. Ustedes dos, Rarity chasqueó la lengua, mirándonos a mí y a Rainbow, saben, no creo que ninguna de las dos pudiera ser más inmadura si lo intentara. ¿Es así? Respondí sonriendo. Esa no fue una invitación para que me demostrarás que estaba equivocado. Con mi cara pintada de una sonrisa, le di a la yegua un guiño pícaro, antes de acomodarme y tomar una gran bocanada de aire. Bien, chicas, no nos andemos con rodeos. Vamos. Se oyó un aleteo desde arriba, y entonces Blue descendió sobre nosotros, tras habernos encontrado tras escapar de la bolsa de lona sin ser visto. Aterrizó en la espalda de Flutters y nos miró con entusiasmo. Quark. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Mirando pensativo a lo lejos, me pareció incorrecto llamarlo hogar. Aún así, era un lugar que conocía, y aparte de los ponis que me rodeaban, era lo más parecido a un hogar. Así que miré al pájaro y lo llamé así, a lo que él inclinó la cabeza con interés. Agarrando las correas de mi mochila y saludando a las chicas con la cabeza, salimos corriendo. La noche se acercaba rápidamente, y queríamos recorrer un poco más antes de dar por finalizado el día. Tras una caminata de media hora con mucha cautela, encontramos una zona de bosque más grande, y allí nos preparamos para pasar la noche. Todos estábamos exhaustos, así que, tras un bocado rápido, nos fuimos a dormir. Flutters y yo estábamos a punto de quedarnos dormidas cuando nos interrumpió el ruido de alguien que sollozaba ruidosamente afuera. ¿Oyes eso? Susurré. Sí, respondió Flutters, moviendo las orejas. Creo que alguien está llorando. Inhalando profundamente, especuló que probablemente era Rainbow Dash, cuyo humor había estado fluctuando últimamente. Desde que encontró a Blue, las cosas habían sido más difíciles para ella. Aunque no era culpa del ave, sus saludables alas aéreas eran un recordatorio constante de la incapacidad de Daisy para volar, y todos habíamos notado el extraño destello de celos en los ojos de la yegua. ¿Crees que deberíamos ir a consolarla? Pregunté. Negando con la cabeza, Flutters dijo que hablaría con Daisy mañana. Siendo la pony orgullosa que era, que la vieran llorar solo la molestaría aún más. Exhalé con fuerza por la nariz y dije que lo entendía. Acostadas allí, incómodas, escuchamos los sollozos durante un buen rato, hasta que finalmente oímos el sonido de cascos que se desvanecían, indicando que quienquiera que hubiera estado llorando, ya había parado y regresado a su tienda. Con expresión de dolor, rodeé a Flutters con un brazo y ella se apretó contra mí para ponerse cómoda. Ambas, un poco resentidas por todo el asunto, nos dormimos con un aire de inquietud. Al día siguiente, nos sorprendió bastante ver que Rainbow estaba extrañamente alegre. Quizá llorar sola le había sentado bien. Desayunamos rápido antes de volver a despegar. Me pregunto en qué estado estará tu antigua casa, reflexionó Rarity mientras caminábamos. Mejor que como lo dejamos. Se rió Daisy, trotando junto a mí y a Playhack. Riendo entre dientes, recordé el día en que prácticamente arrasamos el lugar. Fue entonces cuando me asaltó una idea del desastre que había dejado. Entonces, Zuilig, empecé con una expresión incómoda. ¿Cómo funciona exactamente todo esto de la clonación a nivel biológico? Digamos que mi familia enterró al clon que apuñalé, ¿se descompondría normalmente? Resoplando somnolienta, Zuilig reiteró que los clones eran creaciones mágicas de principio a fin, que solo simulaban los componentes de un ser orgánico.
Finalmente, tras unos días, la magia se disipaba y el clon comenzaba a descomponerse, descascarándose y desmoronándose hasta convertirse en nada. Apuesto a que eso asustó a los enterradores. Me reí. Estoy segura, respondió ella con tristeza, caminando lentamente detrás del grupo. Bueno, alguien no durmió bien. Pensé, poniendo los ojos en blanco. Al reincorporarme al frente, caminé alegremente junto a Pinky y Rarity, hasta que nos topamos con un punto de referencia familiar. Ah. Cantí, el topo del río. Tan profundo y poderoso como siempre, el río fluía ante nosotros. Applejack preguntó cómo íbamos a cruzar, y fue entonces cuando Rainbow Dash avanzó con paso firme y segura. Igual que la última vez. Fluttershy puede llevar todas las maletas, y yo volaré, mirando a su alrededor, la cara de Daisy se arrugó al darse cuenta, más fuerte que nunca, de que no podía volar. Incluso con otras personas presentes, no pudo evitar caer de espaldas, levantando la cabeza y profiriendo un aullido desgarrador. Oh arcoíris, respiré. Todos se acercaron a consolarla mientras la pobre niña sollozaba sin parar, incapaz de soportarlo más. Empezó a golpear el suelo salvajemente con un casco, esparciendo tierra por todas partes mientras repetía una y otra vez que no era justo. Está bien, Daisy, Fluttershy arrulló suavemente, estamos aquí para ti, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Arqueando la espalda y esforzándose al máximo, los restos carnosos y en carne viva de sus alas se desprendieron de las vendas como un arácnido en muda, brotando de su viejo caparazón. El osima endurecido que las cubría se desprendió mientras las extendía para nosotros y nos fulminaba con la mirada. Mira a mí. Y la miramos, pues era imposible no contemplar con horror los carnosos tentáculos que temblaban y se mecían en el aire. Apretando los dientes y siseando con fuerza, Arcoíris respiró hondo y entrecortado, antes de hablarnos con un gemido áspero, agudo y entrecortado. Soy un bicho raro. Se desplomó de lado y todos observamos con desesperación cómo Rainbow lloraba desconsoladamente frente a nosotros. Casi se me saltan las lágrimas, solo quería recomponerlo. La habría reconstruido yo mismo si hubiera podido, pluma a pluma. Pero a pesar de mi fuerza de voluntad, no pude recomponerla, y la pobre no tuvo más remedio que llorar hasta quedarse sin aliento, mientras Rarity y Duiligt usaban su magia para cruzar nuestras maletas. No hacía falta decir que Fluttershy habría sido extremadamente insensible al cargarlas. Me arrodillé frente a la yegua y le acaricié el cuello y la parte superior de los hombros, presionando firmemente con las yemas de los dedos los músculos tensos, con la esperanza de relajarla. Funcionó hasta cierto punto, y los demás me dejaron. Sin dejar de llorar, Rainbow se giró boca abajo, diciéndome en silencio que la estaba ayudando. Inhalando profundamente, miré sus alas un par de veces, y fue entonces cuando noté algo. Dios mío, arcoíris, mira. Con mocos colgando de la nariz, Daisy me miró y siguió mi mirada, dándose cuenta de que le señalaba algo en el ala izquierda. Con respeto y delicadeza, llevé la mano a la extremidad desplumada y pasé el dedo índice por el inicio de un penacho cian. El llanto cesó al darse cuenta, al mismo tiempo, de que, poco a poco, algunas de sus plumas volvían a crecer. ¿Sabes lo que significa esto?, le dije. Ella me miró y parpadeó un par de veces, y yo esbocé una enorme sonrisa. Quizás puedas volver a volar algún día. Su rostro se tensó de nuevo al estallar en otro grito, mucho más alegre. La yegua se abalanzó sobre mí, ahora llena de esperanza. Ni siquiera me importó que me mocara el hombro. Simplemente la sujeté y la apreté con fuerza, hasta que, detrás de nosotros, se oyó el carraspeo. Al girarme, me encontré cara a cara con Blue, que se acercaba a nosotros contoneándose. Se subió a mi hombro y miró a Rainbow Dash, inclinando la cabeza respetuosamente. Fue entonces cuando clavó el pico en su ala y, con un movimiento rápido, me derritió el corazón. Tirando con fuerza, el loro se arrancó una de sus plumas y se la ofreció a la Pegaso. Puede que no sea exactamente del mismo tono, pero, Grark, mientras esperas a que los demás vuelvan a crecer, Rainbow recogió al pájaro con sus cascos y lo abrazó contra su pecho, lloriqueando para darle las gracias. Él gorjeó diciendo que era bienvenida y luego se alejó saltando para regresar con Fluttershy.
Me puse de pie, tomé la pluma del pájaro y la coloqué contra el ala desnuda de Rainbow, y usé algunas de las vendas rotas para sujetarla, atándola firmemente para que estuviera segura. Recibí otro abrazo y luego fuimos juntos a la orilla del río, donde encontramos a los demás, todos de alguna manera, al otro lado. ¿Cómo hiciste eso? Soltí. Rarity y Duilig encendieron sus cuernos, y Rainbow Dash quedó envuelta en una mezcla de magia azul y rosa. La telequinesis conjunta de los unicornios la elevó gradualmente en el aire y luego se deslizó ingrávida por el hueco. La depositaron junto a Fluttershy, quien rápidamente se puso a aplicar vendajes nuevos para reemplazar los rotos. Puse las manos en las caderas y le recordé a Duilig que debía estar ahorrando mana y permitiéndole reponerlo. Por eso le pedí ayuda a Rarity, argumentó. No es que haya sido de mucha ayuda, rió torpemente el unicornio blanco. Estaban a punto de levantarme también, cuando negué con la cabeza y dije que podía saltar. Burlándose, Applejack cometió el estúpido error de decirme que no podía saltar, lo que me hizo aún más terco. Hagan sus apuestas, todos. Grité entre risas. Retrocediendo un poco, miré el punto desde donde tendría que saltar y me preparé para correr y saltar. Quizás esto no sea una buena idea, pensé, mientras me daba cuenta de lo grande que era la brecha. «Ah, ¿sí?», respondió la voz escocesa con expresión inexpresiva. Me encogí de hombros, era demasiado tarde para dudar de mí mismo, así que, respirando profundamente, cargué hacia adelante a toda velocidad y salté. Entonces, Cayun, ¿cuánto más crees que tenemos que recorrer?, preguntó Rainbow Dash, riéndose. Ya no falta mucho, refunfuñé entre dientes y con cara de trueno. Habíamos caminado un buen trecho, y tras caer al río, estaba completamente empapado. Estábamos muy cerca del campo que bordeaba las tierras de mi familia, y Duilig caminaba a mi lado con paso alegre, con una sonrisa burlona en el rostro. Negándome a mirarla directamente, dejé escapar un leve murmullo de fastidio. Sí, ríete, espeté. Intentando contener una risita, Duilig bajó la vista hacia sus cascos y se aclaró la garganta. Disminuí el paso y dejé que las demás me relevaran para poder caminar junto a Rarity en la retaguardia. Ella levitó mi camisa hasta mí, tras secarla lo mejor que pudo con su magia. Se la quité y me puse la prenda húmeda, y al detenerse un momento para mirar mi cabello empapado, la unicornio empezó a reírse. «Oh, ¿crees que es gracioso?». Antes de que pudiera responder, me agaché y negué con la cabeza como un perro, rociando a la yegua con agua del río. Ella chilló y salió corriendo, y yo la perseguí. «No. Aléjate de mí, bestia. Me vas a destrozar la melena», gritó. «Vuelve aquí ahora mismo. Necesitas una ducha. Me lavé esta misma mañana. Te falta un punto». Rarity gritó de miedo y siguió corriendo. Los dos pasamos corriendo junto al resto del grupo y nos abrimos paso por el sendero del bosque. Finalmente, su resistencia se agotó y se detuvo lentamente, girándose hacia mí con terror. «Se lo ruego, señor, perdóneme». Sin poder evitar soltar una carcajada, me doblé de dolor. Los demás nos alcanzaron, todos riendo y riendo entre dientes ante la escena. «No, es gracioso», jadeó Rarity con dificultad. «Me toma una eternidad arreglarme la melena». «Lo sabemos», respondimos los demás al unísono. Aún intentando recuperar el aliento, Rarity se unió a las risas, admitiendo que su rutina matutina era más larga que la de todos juntos. Una vez que dejó de jadear como una asmática, seguimos adelante para la marcha final, con mi antigua casa a la vuelta de la esquina. Unos buenos 10 minutos después, estábamos allí, en la misma puerta de madera por la que habíamos salido, integrada a la perfección en la alta valla de madera que yo mismo había ayudado a construir hacía apenas un año. «Lo logramos», suspiré. Me quité la mochila y se la di a Pinkie Pie, salté y trepé para abrir la verja. Lo primero que noté fue lo descuidado que estaba el terreno. Era prácticamente un prado. Cortar el césped solía ser mi trabajo, y parecía que nadie se había molestado en hacer lo que no me correspondía en mi ausencia. Suspirando profundamente, recordé brevemente los momentos en que jugaba en ese terreno con Archer y Chilly, cuando Archer era solo un cachorro, era incluso más pequeño que Chilly.
Los dos se perseguían por todo el jardín, y por mucho que lo intentara, Chilli siempre era más rápido. Pero luego creció, hasta llegar a ser fácilmente 5 veces más grande que Chilli, y entonces ella nunca pudo alcanzarlo. Hoy en día, ese perro era casi de la misma altura que los ponis, y podía medir fácilmente más de 6 pies sobre sus patas traseras. Ese lebrel escocés era un animal verdaderamente magnífico, y nunca olvidaré esas mañanas tempranas cuando tenía que sacar a las gallinas. Archer siempre venía conmigo, y si veía un ciervo, se esfumaba en un instante, recorriendo el campo a 48 kilómetros por hora, y no era una exageración. En cuanto a Chilli, recordé cómo solía esconderme con ella al fondo del jardín, más allá del manzano. Había una pequeña guarida que había creado, donde cocinaba las palomas, los conejos y las ardillas que había cazado con el rifle de aire comprimido. Chilli siempre se sentaba conmigo y compartía la carne con ella. Mi hermano y yo le habíamos enseñado a ser una especie de perra de caza, y cuando alguno de los dos disparaba, salía corriendo en busca de la presa, trayéndola para nosotros, viva o muerta. Solo podía preguntarme, si Bruce ya había devuelto a los perros, ¿habría continuado Oliver con esta actividad con el pequeño Spaniel? Apretando los labios, saboreé los recuerdos unos segundos más, antes de abrir la puerta y dejar pasar a las chicas. Entraron a toda prisa, y entonces cerré la puerta tras ellas, echándole el cerrojo. Dios mío, es raro estar aquí de nuevo, comentó Applejack. No es justo, respondí encogiéndome de hombros. Girando a la derecha, dirigí a las chicas hacia el huerto de manzanos, donde las acompañé a mi antiguo escondite. Los árboles y arbustos eran increíblemente densos y serían perfectos para nuestro campamento oculto. Aposté a que ni siquiera necesitaríamos escondernos aquí. Aunque un poco deteriorada, mi antigua guarida seguía prácticamente intacta, con una hoguera, un tronco para sentarse y un cobertizo cubierto con una lona de camuflaje, cubierta de musgo. Vaya, parece que alguien más tuvo la misma idea, comentó Rainbow Dash. Sí, yo espera, tú construiste esto. Asintiendo, le expliqué que este era mi campamento privado, donde solía ir con Chilli para alejarme de mi familia. Willy notó enseguida el puñado de botellas de vidrio vacías junto al cobertizo y me miró, arqueando una ceja y señalándolas. Riendo torpemente, admití que en bastantes ocasiones le robaba alcohol a mi madre y lo traía aquí para emborracharme y disfrutar. Pensé que su horrible comportamiento te haría perder el apetito, tarareó Rarity, con un deje de juicio en su voz. Eso pensarías, pero no, respondí con un bufido. En ese sentido, sigo siendo hijo de mi madre. Me encanta la bebida como a una flor la lluvia. Lo que me desanimó fue ser un bruto sin corazón. Mi respuesta provocó algunas risas, y continué explicando que, con lo dura que era mi vida antes de que llegaran las chicas, necesitaba algo para relajarme de vez en cuando. Ante eso, Applejack me preguntó qué tipo de bebidas me gustaban, a lo que respondí con sinceridad. Si tiene alcohol lo beberé. Poniendo los ojos en blanco, divertida, añadió que me habría traído sidra de Suete Polacres si hubiera sabido que yo bebía. Le di las gracias y le dije que era mejor que no lo hubiera hecho, ya que probablemente acabaría queriendo más. No puedes extrañar algo que nunca has tenido. Es cierto, respondió ella. Siguiendo adelante, montamos el campamento. Willy y Rarity usaron su telequinesis para limpiar las hojas muertas, lo que nos dio un agradable y seco claro de tierra. El campamento se vio inmediatamente más ordenado, y felicité su excelente trabajo, lo que fue recibido con burla por Rainbow Dash. «Oh, buen trabajo, chicas», gritó con un tono remilgado y extravagante. «Oye, sé que tienes cosquillas en los cascos, así que ten cuidado», le advertí. «Si tocas mis cascos, te enterraré vivo». Burlándome, bromeé diciendo que ni siquiera podría bajarme al suelo, y mucho menos debajo. Viéndolo como un desafío, Rainbow se abalanzó sobre mí, sujetándome con sus patas delanteras e intentando tirarme al suelo. Sonriendo, decidí demostrarle a la Pegaso lo fuerte que podía ser. Resistiendo los valientes esfuerzos de la yegua por sujetarme, le pregunté si de verdad quería pasar vergüenza. «Oh, cállate, te tiraré al suelo, solo mírame».
Empujándome con todas sus fuerzas, intentó desesperadamente desequilibrarme, pero en vano, hasta que finalmente se impacientó y decidió jugar sucio. Las chicas se quedaron boquiabiertas cuando Rainbow Dash recogió polvo con su casco y me lo arrojó a la cara, con la esperanza de cegarme y dejarme vulnerable a un ataque. Arcoiris. Ladró Rarity. Oh, tú lo pediste, gruñí juguetonamente. Oh. Levanté a la Pegaso y la volteé fácilmente de lado, donde me abalancé sobre ella, arrodillándome y aplastándola contra el suelo con el torso. Agarrándola por una de sus patas traseras, me acerqué a un casco, y fue entonces cuando Daisy gritó de pánico y logró zafarse. Se abalanzó sobre mí, y ahora, con la adrenalina a flor de piel, pudo oponer una buena resistencia. ¿Qué dije sobre tocarme los cascos? Déjame recordarte, tarareé con sarcasmo. Era algo así como, soy una pequeña zorra. Sujetando a la yegua por segunda vez, usé mi peso corporal para evitar que se retorciera, y por más que chillara, pude empujarla contra el suelo, sin poder hacer nada. Ríndete o te haré cosquillas en los cascos hasta que te cagues. Ordené, agarrándole la pata trasera de nuevo. Joder. Vale, me someto. Gritó, quedándose sin fuerzas. La dejé ir y me reí entre dientes antes de levantarme y enfrentar a los demás. Y así, damas, es como se somete a un Pegaso Dag. Desde atrás, Rainbow Dash había saltado hacia mí y ahora me sujetaba con sus 4 patas, usando las delanteras para envolverme alrededor del cuello y estrangularme. No me rendí. Me susurró al oído. Por más que intenté sacudirme, su agarre era demasiado fuerte y me estrangulaba cada vez más fuerte, desesperada por ganar. Ahora, sométete, perra. Oh, te tengo justo donde quiero, dije con voz áspera y con dificultad para respirar. Aflojando un poco su agarre, Rainbow soltó un confuso mientras yo me preparaba para acabar con esto de una vez por todas. Saltando en el aire, me desplomé hacia atrás como una ballena al saltar, y con nuestro peso combinado, la pobre Rainbow Dash quedó completamente aplastada contra el suelo. La fuerza fue tan grande que dejó a la yegua sin aliento, aturdida y sin aliento. Emitió un gemido ensordecedor y golpeó el suelo rápidamente, rogándome que me bajara. Rodando hacia un lado y volviendo a ponerme de pie, miré al pony derrotado, jadeando y gimiendo de dolor, cubierto de polvo de la cabeza a los cascos. Bueno, como decía, así se domina a un Pegaso. Resoplé, sonriendo. Por favor, díganme si vieron eso. Al girarme para mirar a los demás, me di cuenta de que no nos tenían en cuenta en absoluto. Miraban hacia atrás, con los ojos abiertos por el terror. Al girarme rápidamente, comprendí que miraban. O mejor dicho, a quién estaban mirando. ¿Qué pasa, maricones? Tragando saliva, recuperé la compostura rápidamente. Me sacudí el polvo y sorbí ruidosamente, antes de inclinar la cabeza hacia él en un saludo cauteloso, apretando la mandíbula. Hola Oliver,